En este video veremos lo que son relaciones de cambio. Sabemos que Y es una cantidad que depende de X. ¿Y cómo llamamos a esto? A esto le llamamos función. ¿Cómo describimos esto? Y es igual a f de x, ¿sí? Esta x depende de la, y depende de la cantidad que valga x. Entonces, si x cambia de x1 a x2, el cambio en x, que se llama incremento en x, es delta de x igual a la diferencia que hay entre x2 y x1, ¿sí? Y el cambio correspondiente de y es delta de y igual a f de x2 menos f de x1. Y por lo tanto, el cociente de diferencias sería delta de y partido delta x, que sería al final igual a, ¿qué es delta y? F de x2 menos fx1. ¿Y qué es delta x? X cuadrado menos x1. Entonces, a esto que acabamos de ver se le llama razón de cambio. ¿Y qué razón de cambio es lo que representa? Es la razón de cambio promedio de y con respecto a x. En el intervalo x1, coma x2, y se puede interpretar como la pendiente de la recta secante PQ. Entonces vamos a ver cómo podemos ver esto de manera gráfica. Para ello tenemos en una gráfica, en el eje X y en el eje Y, tenemos la función que es una curva. Entonces tenemos un punto que representa x1, ¿sí? ¿Se recuerdan? x1, tenemos el punto x2, y lo que queremos saber es la pendiente de la recta secante. Entonces, aquí tenemos una pendiente y también tenemos, una recta, y aquí tenemos otra recta. Estamos la recta tangente y la recta secante. Entonces aquí donde se intersecta la secante y la recta tangente es el punto x1, f de x1, y aquí sería el punto Q donde se intersecta x2 con f de x2, que al final es como decir xy y xy, ¿verdad? Entonces, a esto que tenemos aquí, que lo voy a puntear, o lo voy a poner mejor así en negro, ¿sí? Es delta x, y esto que tenemos aquí es delta y, ¿sí? ¿Se recuerdan que lo vimos anteriormente? Delta x y delta y.
delta y sería f de x2 menos f de x1 y delta x, x2 menos x1. Y tiene sentido, ¿verdad? Para medir la distancia que hay de aquí para acá, restamos lo que hay en este punto menos este punto y aquí lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que sería la diferencia, pero de lo que está en la función. Entonces, para ello decimos que la razón de cambio instantánea va a ser igual al límite de delta y partido delta x cuando delta x tienda a 0, y esto va a ser a su vez igual al límite cuando x2 tienda a x1 cuando tenemos la función en x2 menos la función en x1 partido x2 menos x1. Aquí solo hice la sustitución de delta y con lo que ya vimos previamente y delta x con lo que vimos previamente. Y si nos damos cuenta, seguimos con límites y ahorita vamos a ver por qué tiene esto que ver con las derivadas. Entonces se dice que se reconoce a este límite como la derivada de f' de x1, ¿sí? Y nos dice que ya teníamos una representación de la derivada, que fue lo que vimos en el video anterior. Y la derivada es la pendiente de la tangente a la curva y igual a f de x cuando x es igual a, pueden revisar el video anterior. Y esta era la interpretación del video anterior. Y ahora la derivada tiene una nueva, significa que es esto y también puede ser esto, o para esto más nos sirve. Y nos dice que la derivada f' de a es la razón de cambio instantánea de y cuando es igual a f de x con respecto a x cuando x es a.